Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, acá estamos con uno de los últimos temas ya de lo que es la química orgánica, que son aminas, amidas y aminoácidos, ¿sí? Bueno, vamos a explicar por qué es muy parecido los nombres que tienen, ¿no? Tanto las aminas como las amidas, sobre todo, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa esto? Justamente porque estos compuestos surgen particularmente de lo que es la molécula de amoníaco. ¿Sí? El amoníaco, ¿sí? O nitruro de hidrógeno, como lo vimos en cuarto año, ¿sí? Este sería el nombre comercial, es el famoso NH3. ¿Y qué pasa con esta molécula? Esta molécula es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Por contener el nitrógeno, que es la base fundamental de todos los compuestos orgánicos que contienen justamente los seres vivos. ¿Qué pasa con el amoníaco? El amoníaco ahora pasa a ser la molécula o la parte de la molécula fundamental, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los nombres que se empiecen a dar justamente de unirse con lo que veníamos viendo, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, ya esos nombres van a pasar a ser de segundo plano. El primordial acá va a ser justamente el amoníaco. Por eso el nombre de amidas y aminas, ¿no? Porque proviene justamente de esto, del amoníaco. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la particularidad o la diferencia justamente que existe entre las aminas y las amidas? Bien, en las aminas, ¿sí? La molécula de nitrógeno, la molécula de amoníaco, ¿sí? Es sustituida por cadenas carbonadas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto de sustituidas? No es que sustituimos a la cadena, sustituimos justamente la cantidad de hidrógenos que se van a empezar a enlazar alrededor de ese nitrógeno. ¿Sí? Por eso existen lo que se llaman las aminas primarias. Vamos a escribir, perdón, no lo había escrito. Primarias, secundarias y terciarias. ¿De qué depende esta clasificación? Justamente depende de la cantidad de hidrógenos que se van a sustituir de la molécula de amoníaco por cadenas carbonadas, ¿sí? O cadenas de hidrocarburos, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si una amina es del orden primario, quiere decir que solo un hidrógeno será sustituido, ¿sí? Si en cambio esa amina es secundaria, quiere decir que dos hidrógenos de la molécula van a ser sustituidos. Y si la amina es terciaria, ¿sí? Van justamente a sustituirse por completo los tres átomos de hidrógeno que están uniéndose al átomo de nitrógeno, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el nitrógeno es del grupo 5, o sea que tiene 5 electrones. Para completar su octeto necesita solamente 3 electrones. Por eso es que se une a 3 átomos de hidrógeno. Cada uno de esos hidrógenos aporta, ¿sí?, a ese átomo de nitrógeno un electrón. Por eso la fórmula desarrollada del amoníaco es representada de esta manera, ¿sí? Bien, ¿qué quiero decir si la amina es primaria? ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que esta molécula de amoníaco se va a unir, ¿sí?, a un, por decir algo, etil, un etano. Vamos a ponerlo así, un etano, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo quiero formar una amina
primaria, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sustituir justamente uno de esos átomos de hidrógeno por justamente la cadena de etano. ¿Cómo se considera esto? ¿Cómo se hace esto? Yo les voy a hacer acá la ecuación justamente de cómo es la reacción y el producto de esto. Pero ustedes, bueno, ya después, cuando estén haciendo los ejercicios, no hace falta que hagan la ecuación, ¿sí? Directamente ponen el producto de la reacción y listo, ¿sí? Bien, entonces, etano. Etano sabemos que son dos átomos de carbono unidos por un enlace simple, ¿sí? Y el resto se completa con hidrógeno. Esta sería la molécula de etano, ¿sí? ¿Cómo hago para que esa molécula de etano se pueda unir a esta molécula de amoníaco, ¿sí? Si yo tengo que reemplazar un átomo de hidrógeno por esto o la cadena de etano. Es fácil. ¿Por qué? Porque esta reacción donde se producen las aminas, ¿sí? Son reacciones, se dicen, de hidrogenación. ¿Qué voy a obtener? Aparte de obtener como producto a la amina, voy a obtener justamente hidrógeno, ¿sí? Por eso dan, o se dice que es una reacción de hidrogenación. Se obtiene justamente hidrógeno. Hidrógeno, ojo, hidrógeno molecular, no hidrógeno atómico. El hidrógeno atómico, acuérdense que está representado por un átomo. El hidrógeno molecular está representado por dos átomos, ¿sí? Es decir, tengo que formar la molécula de hidrógeno que está representado por H2. Recuerden que es un gas, al igual que el oxígeno, y la molécula se representa a través, o se estabiliza mejor y se forma la molécula a través de la unión de dos átomos de la misma especie, en este caso de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Si yo tengo que formar hidrógeno, ¿sí? De acá, de la molécula de amoníaco, ya sabemos que sacamos un hidrógeno. Ahora, el otro hidrógeno, ¿de dónde va a salir? Y justamente va a salir de aquel carbono que vaya a hacer la unión con esta molécula de amoníaco, ¿sí? En este caso, yo, fíjense, lo voy a hacer acá. Ustedes tienen esto así, H, lo voy a desarrollar, y acá CH3, ¿no? ¿Ven? Del etano. Entonces, ¿qué va a pasar? Un átomo de hidrógeno, vamos a agarrar este de acá, así lo ven bien, ¿sí? Es justamente el que va a salir, se va a unir con este y va a dar justamente el hidrógeno molecular. Entonces a ustedes les va a quedar una cosa así. Miren que lo pongo en limpio atrás. ¿Sí? A ustedes les va a quedar esto. N, ¿sí? H, acá le va a quedar sin nada, porque el hidrógeno se fue, más CH2, ¿no? CH3, ¿sí? Que era lo que quedaba acá, ¿se acuerdan? Ya le habíamos sacado esto. Que me iba a dar justamente la amina, amina, más el famoso hidrógeno. Que el hidrógeno es el... Bueno, hidrógeno me puse agua. El hidrógeno, ¿sí? Perdón, chicos, que acabo de grabar el video de sal cuaternaria y da agua, entonces me quedé con el agua. De hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta cadena, que le quedó como el enlace también vacío, se va a unir a ese enlace que quedó ahí libre de la molécula de amoníaco. Entonces a mí me va a quedar esto, N, CH2, CH3, hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Así, o me puede quedar así, más semidesarrollado, ¿no? NH2, CH2, CH3, ¿sí? Esto que obtuve acá es una amina primaria. Vamos a escribir la palabra. Primaria. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta amina primaria?
¿Por qué era primaria? Porque estábamos sustituyendo solo un átomo de hidrógeno del compuesto amoníaco, ¿sí? ¿Cómo se llama esta mina primaria? ¿Sí? La vamos a llamar etil, ¿sí? Porque esto vendría a ser, como les dije antes, la cadena carbonada, ¿sí? Viene a ser como una ramificación. ¿Por qué? Porque acá lo importante, ¿quién es? Esto, la mina, ¿sí? El amoníaco, la molécula de amoníaco que ahora se transformó. Entonces, ahora, todo lo que sea cadenas van a quedar como ramificaciones, ¿sí? De algo, de un cuerpo que es lo principal. Esto es lo principal. Esto es lo principal. ¿Esto qué es? Estas son como las ramificaciones, ¿sí? Son ramificaciones, son secundarias, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a llamar a esto? A esto lo voy a llamar etil, porque era etano. ¿Se acuerdan que cuando el etano formaba una ramificación, cambiábamos la terminación por il? Entonces esto va a ser etilamina. Y ahí se termina, ¿sí? ¿Qué pasa si la amina, ahora es secundaria? ¿Qué quiere decir esto? Que el del famoso o de la famosa molécula de amoníaco, en vez de sustituir un átomo de hidrógeno, voy a tener que sustituir dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Estos dos átomos de hidrógeno se sustituyen por cadenas carbonadas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hacer de cuenta que la sustituyo a estos dos átomos de hidrógeno por el mismo etano que tenía acá al principio. Entonces, si yo voy a sustituir estos dos átomos de hidrógeno por el etano, a mí me va a quedar esto. N, así, y acá voy a poner CH2, CH3, y acá voy a volver a poner CH2, CH3. Es decir, que yo de este etano, en vez de necesitar una molécula, un mol de molécula, voy a necesitar 2 moles de molécula, ¿sí? Porque son 2 los que voy a tener que reemplazar, ¿sí? Entonces, lo puedo poner así o lo puedo poner como NH y acá CH2, CH3, ¿sí? CH2, CH3 o esta que es mucho más fácil porque es más condensada, NH, abro paréntesis y pongo CH2, CH3 y ¿cuánto? 2 veces, porque son 2 veces, o sea, nombrarlo así o nombrarlo así es exactamente lo mismo. Las 3 fórmulas, perdón, pasó una moto, semidesarrolladas, ¿sí? O condensada, contemplan al mismo compuesto, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto yo lo puedo llamar, ¿sí? Teniendo en cuenta que tengo 2 etil, yo puedo poner dietil, porque son los dos iguales, dietilamina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esta amina secundaria no se sustituye en cadenas carbonadas iguales? O sea, que sean etiles o propiles o las 2 metiles o lo que sea, ¿sí? Son diferentes. Bueno, esperen que cambiamos de orden. Vamos para acá. Ahí había puesto algo y no me entra. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo NH3, el famoso amoníaco, y acá voy a hacer la sustitución por un etil
Y acá voy a hacer la sustitución por un metil, por decir algo, ¿no? Entonces, el etil yo sé que es CH3, que en realidad, como se va un hidrógeno, después lo voy a sacar, y acá sería CH4, ¿sí? Entonces, reemplazo. Al reemplazar a mí me va a quedar esto, NH, CH2, acuérdense que un hidrógeno le tengo que dar salida, CH2, CH3, y acá CH3, ¿sí? Lo puedo poner así o lo puedo poner así, NH, CH2, CH3, y acá por ejemplo CH3, ¿ven? ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. ¿Cómo lo llamo este compuesto? Donde las cadenas que estoy uniendo son diferentes. No puedo poner dietil o dimetil porque no son iguales. Entonces acá las voy a poner por orden, ¿cómo se llama esto? Alfabético, ¿sí? Voy a poner primero el etil. Entonces voy a llamar esto etil, metil, amina, ¿sí? Este sería el nombre de la famosa amina que desarrollamos acá y de la cual sabemos que es una amina secundaria. Ahora, ¿qué pasa con las aminas terciarias? ¿Sí? En las aminas terciarias, lo que voy a hacer justamente en la molécula de amoníaco, voy justamente a reemplazar a los 3 átomos de hidrógeno. ¿Por qué los voy a reemplazar? Y los puedo reemplazar, ¿sí? Por cadenas que sean totalmente iguales, o sea, por ejemplo, puedo poner las 3 metiles, ¿sí? O lo puedo reemplazar, por 3 que sean totalmente distintas o 2 que sean distintas y una diferente, ¿sí? Yo les voy a hacer para que tengan el reemplazo de los 3 puntos, ¿sí? Si los 3 enlaces o los 3 hidrógenos los reemplazo por metiles, a mí me va a quedar esto, N y el metil. El metil era del metano, que era este, el CH3. Yo lo puedo poner así o lo puedo poner N, ¿sí? CH3 3 veces, que esta sería la condensada, ¿sí? ¿Cómo lo llamo esto? A esto lo puedo llamar, como son 3 metiles, entonces le voy a poner trimetil amina. Ese sería el nombre de esta amina, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de ser los 3 iguales son 2 iguales y uno diferente? Entonces vamos a hacer de cuenta que ahora pongo el nitrógeno que proviene del amoníaco, le dejo 2 metiles iguales y acá le pongo un etil. Hago estos que son los más fáciles, chicos, por eso. CH2, CH3. Me quedaría la fórmula así. O puedo poner N, ¿sí? CH3 2 veces y CH2, CH3. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. ¿Cómo se va a llamar a este compuesto? ¿Sí? Lo voy a llamar, ojo con el orden alfabético, ¿sí? Metil etil, no con el di o el tri adelante, ¿sí? El prefijo no se pone dentro del orden alfabético, se pone justamente a la cadena, al inicio de la cadena carbonada, más allá de si tiene o no tiene el prefijo adelante, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Porque ustedes acá van a tener 2 metiles, ¿sí? Sería dimetil,
¿sí? Pero esa D del prefijo di no cuenta como para que esté adelante de quién, del etil, ¿sí? Lo que cuenta es la M de de cómo empieza el nombre de acuerdo a la cantidad de carbono, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. Entonces, a esto lo voy a llamar etil, di, metil, amina. ¿Sí? Y ahora, pónganle que son los tres distintos. ¿Sí? Tengo al átomo de nitrógeno que se va a unir a un metil, a un etil, CH2, perdón, CH3 y a un propil. Bueno, CH2, CH2, CH3. ¿Sí? Lo puedo dejar así o lo puedo dejar así. Acá no tenemos fórmula condensada porque son diferentes. Entonces, ¿cómo lo llamo a esto? Tengo metil, esperen que lo voy a poner, metil, tengo el etil y tengo al propil. El primero es el etil, entonces va a ser etil, metil, propil, amina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, para hacer tipo conclusión, ¿sí? Fíjense, en una amina terciaria tenemos los 3 hidrógenos salientes, o sea que no me queda ningún NH, sino que queda N unido únicamente a cadenas carbonadas. ¿Qué pasa si la amina era secundaria? Si la amina era secundaria, siempre me va a quedar la unión con un hidrógeno. Entonces, el grupo principal va a ser NH, unido justamente a cadenas carbonadas. Y si la amina es primaria, ¿sí? A mí me va a quedar NH2, ¿sí? Unido justamente a una cadena carbonada, ¿sí? Así tienen justamente cómo sería la estructura general de las aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Otra cosa que les iba a decir. Esto a lo mejor lo encuentran, porque puede ser que después googleando encuentren, que se llama etano, metanoamina, ¿sí? También puede ser, ¿sí? En vez de nombrarlo como ramificación, lo nombran como cadena. ¿Está mal? No, no está mal. Es la manera que, como que es. A ver, vieron que en la química hay lo que se llama la nomenclatura IUPAC o moderna y la nomenclatura antigua o tradicional, ¿sí? Esta que les digo yo de propano, metano, donde no se cambia la terminación ano por il, ¿sí? Es la antigua. O sea, no es que está mal nombrado, está perfectamente nombrado. Lo que pasa es que los tiempos cambian, entonces, bueno, nos tenemos que adaptar justamente a las nuevas formuleos y nombramientos que tiene la química, y la parte moderna de la química lo nombra así, como etil, metil, amina. Por eso es que yo se los estoy enseñando así. Puede aparecer como etano, metano, amina, lo pueden encontrar tranquilamente, o este mismo, trimetano, amina, lo pueden encontrar, ¿sí? Es lo mismo, está bien, pero bueno, nada, yo les aclaro esto, ¿sí? Eso sería lo que es prácticamente aminas. Aminas primarias, secundarias y ternarias. ¿Qué pasa con las famosas amidas que teníamos acá? ¿Sí? Las amidas justamente surgen de combinar o de hacer reaccionar, obviamente, a la molécula de amoníaco, ¿con quién? En vez con una cadena carbonada de hidrocarburo general, con un ácido, ¿sí? Entonces, vamos para acá. Vamos a poner amidas, así lo tenemos acá, amidas. ¿Sí? Entonces teníamos al amoníaco, el NH3, más un ácido carboxílico. Ácido carboxílico.
carboxílico. ¿Sí? ¿Qué se va a formar acá? Justamente se va a formar la amida más, ojo acá que se forma agua, ¿sí? No hidrógeno, es una reacción de hidratación, ¿sí? Y la otra era de hidrogenación, ¿sí? Entonces, tenemos a la famosa, amoníaco, el famoso NH3, ¿sí? Lo vamos a unir con un ácido, por ejemplo, el ácido etanoico, ¿sí? Ácido etanoico, paren que vamos a escribirlo. Vamos a hacer cuenta que este ácido es el ácido, disculpen la desprolijidad, como en el pizarrón, en el colegio, que siempre termina siendo un asco. Ácido etanoico. ¿Sí? Esto quiere decir que la cadena carbonada va a contener 2 carbonos con enlace simple y justamente los grupos que determinan al ácido carboxílico, que acuérdense que era doble unión con el oxígeno, unión simple con el grupo hidroxilo, ¿sí? Y completábamos con hidrógeno al primero, ya que este carbono se encuentra con las 4 uniones o enlaces o ligaduras necesarias para completar su octeto. Bien, ¿qué hacemos acá? Justamente, ¿qué va a pasar acá? Acá va a salir un átomo de hidrógeno con el grupo hidroxilo y van a formar justamente la famosa molécula que teníamos de agua. ¿Qué me va a quedar a mí? A mí en realidad me va a quedar esto. Esperen que empiezo por el ácido, ¿sí? Carbono, doble unión con el oxígeno. La unión simple que tenía con el grupo hidroxilo, que ahora no está más, y acá CH3, bueno, lo mismo, lo puse al revés, ¿sí? ¿Quién va a venir acá a ocupar ese lugar? El famoso NH2, ¿sí? Esta, justamente, es cómo se forma, cómo es la ecuación de formación de la famosa amida. ¿Cómo se llama esta amida? Bien, esta amida se va a llamar como el ácido, ¿sí? Nada más que la terminación ico la voy a cambiar por amida. Entonces, y voy a sacar justamente la palabra ácido, porque ya esto no es un ácido. Entonces, esto me va a quedar con el nombre de etanoamida, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Estas amidas, yo se los explico así, pero no les voy a hacer semejante cantidad de ejercicios así. Este amoníaco, ¿sí? Al igual que como vimos en las aminas, se pueden ir sustituyendo por otros ácidos. Entonces me va a quedar etano, metano, amida, propano, etano, amida, o propano, etano, metano, amina, ¿sí? O sea, que esos hidrógenos en la molécula del amoníaco se pueden sustituir, ¿sí? Por una cadena, por un ácido carboxílico, por 2 ácidos carboxílicos o por 3 ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces van a generar 1, 2 o 3 moléculas de agua de acuerdo a la cantidad de sustituyentes de ácidos que vayamos incrementando o incorporando o adicionando a la molécula original del amoníaco, ¿sí? No se los explico porque me parece que es repetir un poco lo mismo que esto. Vuelvo a lo mismo, si alguno no lo entiende, me manda mensaje y se lo explico, pero me parece de vuelta volver a lo mismo que estamos aplicando acá, como la amina, ténganlo en cuenta que es igual para la amida. Amidas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Estas amidas, tengan en cuenta que son justamente lo que sería la base de todo lo que es proteínas, ¿sí? Proteínas, péptidos, grasas.